Buenas tardes. Gracias a Mafre y a Ignacio por invitarme a esta conversación. Con respecto a la complicidad que habías hablado, yo a Ignacio le conocí hace mucho tiempo, yo creo que casi 20 años, por medio de mi hermano Martín, también escritor, viviendo para ver un partido de fútbol, ¿no? Creo, en casa de mis padres, por lo menos. Oh, sí, me acuerdo. Sí, yo creo que es la primera vez que le vi. De fútbol no vamos a hablar porque el Zaragoza no va muy bien. Es un tema muy complicado. Un tema muy complicado. Pero bueno, le conozco desde hace mucho tiempo. Ignacio es un escritor que empezó a publicar muy joven, no sé, con 23 o 24 años, ¿no? Publicaste tu primera novela. Y que ha escrito desde novelas, relatos, ha escrito también guiones de cine. El último, el de Chico y Rita, ha tenido hace poco la buena noticia, ¿no? de que va a ir a los Oscars, ¿no? en el apartado de animación. Ha escrito también, evidentemente, artículos, etcétera. Y tiene, digamos, casi lo que más, aparte de los guiones, la novela. Digamos que hay varias novelas desde hace tiempo, que en una carrera que ha sido, yo creo que, por un lado, y lo digo como algo bueno, tranquila, poco a poco, metódica, que ha ido sacando una serie de libros. Hay títulos desde carreteras secundarias hasta la última que tengo aquí, la del día de mañana, pues títulos que poco a poco la han colocado en un lugar de los, creo yo, muy respetados, tanto por los críticos como por los lectores y también por sus compañeros escritores, ¿no? Es un escritor que yo diría que es quizá de corte realista, que cuenta historias que, bueno, yo creo que tus historias hablan de la vida principalmente y con mucha importancia en los personajes que va creando. Yo creo que es de esos escritores que, en cierto modo, acompaña a los personajes cuando cuenta las historias y los cuida. Tiene una prosa, digamos, sobria, limpia y muy precisa. O sea, es un escritor que huye de las metáforas, quizá por huir también, en cierto modo, del sentimentalismo. Y también diría que su literatura también tiene un componente que a mí también me parece muy interesante, que es casi un componente ético. Es un escritor que se documenta mucho para sus libros y que no pretende en su documentación buscar nada más que lo que encuentra. Es decir, no intenta sorprendernos por las cosas que nos cuenta y las cosas que encuentra cuando se documenta, sino sencillamente que la utiliza para colocar a sus personajes en el lugar que les quiere colocar. Y principalmente creo que has tratado, muchos de tus libros son desde el franquismo hasta la transición, ¿no? O sea, con una bastante relación, digo, muchos de tus, ¿no? Bueno, casi todos, por lo menos de la última época. Sí. Yo creo que es un poco mi época, ¿no? Es cuando de viejos hablemos de nuestros años, nuestros tiempos, ¿no? Yo creo que en mis tiempos, ¿no? Pues mis tiempos eran aquellos, ¿no? Los años pues de mi adolescencia, de mi juventud, de los años en los que también pasaban cosas, ¿no? Pasaban más cosas que ahora, yo creo. O sea, realmente que una dictadura de 40 años concluyera justo en mitad de mi adolescencia, pues también hizo que esa adolescencia pues tuviera más historia, ¿no? Más historia que lo que ha venido después. Para mí lo más importante que ha ocurrido desde el punto de vista de la historia colectiva, pues para todos los que estamos aquí, por lo que creo, ¿no? Ha sido precisamente la muerte de Franco y lo que vino después, ¿no? Los dos acontecimientos o episodios históricos que nos han marcado a todos probablemente fueron la muerte de Franco en el 75 y esa amenaza de involución que se produjo 6 años después, el 23 de febrero, ¿no? Que por lo menos yo lo viví como la amenaza de que ese pasado que habíamos dejado atrás de repente podía volver a ser realidad, ¿no? Y entonces quizás por eso esa tarde-noche del 23 de febrero del año 81 pues me marcó bastante y creo que marcó bastante a mi generación, ¿no? Y efectivamente las novelas
mías, o la mayoría, transcurren en esa época, y creo que hay un tope cronológico que es el momento en que la gente empieza a llevar teléfonos móviles. Es decir, en mis libros no salen teléfonos móviles, ¿no? Pero no salen porque también son muy complicados, ¿no? Es muy complicado para un novelista, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, la imagen de alguien, yo me acuerdo de esa imagen que había antes, ¿no? De la chica esperando al chico, ¿no? Y pasaban los otros por delante y decían, mira, le están dando plantón a esa chica, ¿no? Esa palabra ya no existe, claro, ya nadie da plantón a nadie, ¿no? Porque si no puedes llegar, pues llamas al móvil, mandas un SMS y ya está, ¿no? Pero en aquella época yo me acuerdo quedar en alguna esquina y que no llegara alguien, la persona con la que habías quedado, ¿no? Entonces, cuando no hay teléfono móvil, es más, para un novelista es más fácil mover a los personajes, ¿no? En cuanto hay teléfono móvil, de repente, pues alguien que tiene que ir a buscar algo a tal sitio, pues de repente le manda un SMS, oye, que no vayas, ¿no? Y entonces se pierde un poco ahí la historia, ¿no? Y entonces, realmente en mis novelas no hay muchos ordenadores ni hay teléfonos móviles. Acaba justo en esa época, ¿no? Digamos a principios de los 90. ¿Sí? Sí, bueno, ahora acabáis de oír algo de Ignacio, que yo estaba sonriendo porque Ignacio, todas sus características es que es un hombre aparentemente muy normal, y digo aparentemente porque cuando ha contado lo de los móviles se ve que un escritor, ¿no? Que ya no merece la pena, ¿no? Por los móviles. Yo en aquella época escribía columnas en el Diario 16 y me acuerdo que hice un artículo que se llamaba El telefonino, pronosticando que no tenía ningún futuro ese aparato. Y riéndome de los que iban por la calle hablando con el teléfono móvil, digo, esto es una tontería, esto es una moda pasajera, dentro de 2 años ya nadie, si no hemos necesitado el teléfono móvil hasta ahora, ¿para qué lo vamos a necesitar? ¿No? Y está claro que me equivoqué. Y luego, por empezar a comentar del asunto de la documentación, yo lo que te decía es que documentas, pero tampoco me da a mí la sensación de que busques hechos excepcionales o algo realmente muy especial dentro de lo excepcional que puede ser, digamos, lo que puede ocurrir en determinado momento del franquismo o de la transición o lo que sea, ¿no? Y eso también, por ejemplo, en su ensayo, tiene un ensayo, bueno, o no sé cómo lo definirías tú, pero bueno, más bien yo creo que es un ensayo el de enterrar a los muertos, ¿no? sobre el Robles y el traductor de John Dos Passos, ¿no? de Manhattan Transfer, y su asesinato, ¿no? a manos de los servicios secretos soviéticos, ¿no? y que ahí lo que da también la sensación es que tú pretendes, en cierto modo, como narrar la verdad sin en ningún momento subirla de tono, ¿no? Por decir de una manera, ¿no? Sí, bueno, ahí sí que me documenté mucho. Realmente ese libro fue para mí el descubrimiento de lo entretenido y de lo apasionante y de lo productivo y fructífero que puede ser el documentarse, ¿no? Realmente, como muchos novelistas, yo mismo pues lo fiaba todo a la imaginación, ¿no? Uno cree que su imaginación es desbordante e ilimitada, y uno cree que puede inventar miles de historias y que con eso tiene suficiente para pues alimentar sus novelas, ¿no? Y sin embargo, a poco que te pongas a leer libros de historia y a documentarte en archivos, descubres que la imaginación es mucho más limitada que la realidad, que en la realidad hay muchas más historias interesantes. En aquel libro, yo llegué a la historia de Robles un poco por casualidad, porque había leído alguna biografía de John Dos Passos, había leído algún libro sobre Dos Passos y Hemingway en la Guerra Civil, y siempre había como un punto oscuro ahí del que no se terminaba de hablar, ¿no? O que no se esclarecía, que era la muerte misteriosa, la desaparición y muerte de José Robles, ¿no? Y claro, ahí, por ejemplo, Internet sí que me facilitó las cosas, ¿no? De repente me puse a mirar, ¿no? En Internet. Internet sí, los móviles no, ¿no? Internet, bueno, para mí sí, como instrumento, como herramienta de trabajo, la verdad es que es muy útil. Entonces, simplemente buscando a José Robles Pazos en Internet, encontré que había en la universidad en la que él era profesor, en Baltimore, que había unos archivos con su nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues entré en la página de la Universidad Johns Hopkins y pedí, había una dirección de correo electrónico, y pedí que me mandaran fotocopias de toda esa documentación, ¿no? Y claro, de repente yo tenía ahí una documentación que algo que hasta ese momento pues había sido inaccesible a la gente, o había sido poco accesible
La gente que había querido investigar la historia de John Dos Passos y de Hemingway en la Guerra Civil, de repente yo la tenía en casa, al módico precio de más de 10 centavos la fotocopia. O sea, que me mandaron un paquete así de fotocopias y ahí tenía todas las cartas que se cruzaron con motivo de la desaparición de José Robles entre hispanistas, gente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las pólizas de seguro que tenían contratadas los Robles, que tenía contratado José Robles, cartas de Robles con escritores a los que traducía, cartas de John Dos Passos. Todo el material lo habían ido pues almacenando ahí, ¿no? Y entonces de repente me di cuenta de que, bueno, que ahí había una historia. Y también me di cuenta de que era muy fácil documentarse, que los archiveros en el fondo están para eso, ¿no? Su trabajo consiste en archivar, clasificar, pero también poner a disposición de los estudiosos todo aquel material que pueda interesar a un estudioso, ¿no? Y empecé a buscar por otros sitios y vi que, bueno, que ponían a mi disposición muchísimos documentos y testimonios que me podían servir para descubrir lo que había ocurrido o para imaginar un poco lo que había podido ocurrir al pobre José Robles y además pues, para rellenar la empanadilla, ¿no? Para encontrar ese tipo de detalles que hacen que un escritor sienta que esa historia tiene vida y que los personajes son de carne y hueso y que está contando algo más que la fría historia de unos personajes de los que no sabes nada, ¿no? Con ese libro, pues, digamos, que no es tan antiguo, este libro lo publiqué en el año 2005, ahí adquirí esa familiaridad con la documentación. O sea, ahí empecé a familiarizarme con los libros de historia, con los trabajos de los historiadores y también con los archivos a los que de vez en cuando he recurrido para consultar cosas. Y si te fijas, a partir de ese libro, pues los que he escrito después incluyen siempre una página de, pues no de bibliografía, pero sí una nota de autor donde agradezco a historiadores que me han pues asesorado, a gente que me ha facilitado datos, y es porque a partir de ese libro me acostumbré a buscar información, ¿no? Toda la historia, por ejemplo, de los fascistas de Dientes de Leche, pues en gran parte la documentación la conseguí gracias a un historiador que no es muy conocido porque es un historiador muy especializado, pero es un historiador que sabe mucho de eso, de los fascistas italianos en España, ¿no? Durante la Guerra Civil. Entonces lo localicé y él fue el que me contó, por ejemplo, toda la historia de ese edificio donde están enterrados los voluntarios de Mussolini en Zaragoza, ¿no? Y me pareció una historia fascinante. O sea, me pareció que ahí había una novela. Me pareció que la construcción misma de esa torre de estilo fascista, que sigue construyéndose cuando ya Mussolini ha caído, y que precisamente porque Mussolini ha caído y porque, como en todas las obras públicas, pues tiene que haber recortes presupuestarios porque siempre se pasan de presupuesto, ¿no? Y cuando ya ha caído Mussolini, entonces piden más dinero y en Italia le dicen es que no les vamos a dar más dinero. Entonces una torre que tenía que medir 80 metros, pues al final se quedan 40, pero tienen que meter el mismo número de muertos, que son 3.000, ¿no? Entonces, en vez de unos ataúdes de tamaño natural, pues lo meten unos nichos pequeñitos con los huesos machacados, ¿no? Todas esas historias, por ejemplo, me interesaban mucho porque me parecía que daban también una conexión con una realidad que ha existido y que a los novelistas, por algún motivo, pues no les había inspirado ninguna curiosidad. Por ejemplo, sobre la presencia en España de esos 80.000 voluntarios de Mussolini, no había ninguna novela, nadie había escrito nada en España, y prácticamente tampoco en Italia. O sea, en Italia lo único que había era un cuento de Leonardo Sciascia. Y me pareció también sorprendente, ¿no? Al fin y al cabo, los brigadistas internacionales fueron 30.000 o 35.000, y sin embargo hay mucha literatura sobre las brigadas internacionales y hay muchas películas, ¿no? Incluso Humphrey Bogart en Casablanca es un ex brigadista internacional. Y sobre los fascistas que estuvieron en España, pues no había ningún novelista que se hubiera interesado o que hubiera mostrado ninguna curiosidad. Entonces eso también me facilitaba, porque era un terreno virgen para mí, era un terreno que nadie había explorado. En el caso del día de mañana también recurrí a documentación, que no era mucha, y a testimonios, porque al fin y al cabo gente que trabajó para la Brigada Político-Social, pues muchos de ellos, algunos de ellos están vivos, y pues pude contactar con uno, ¿no? Ahí el que me facilitó las cosas fue un periodista catalán, Xavier Inader,
que en su momento pues investigó mucho las organizaciones de ultraderecha de la transición y que conocía gente pues en todos los ámbitos que fueron decisivos, ¿no?, de aquella época, y por supuesto conocía a bastantes ex policías de la Brigada Político-Social, y me puso en contacto con uno ya retirado que vive en Murcia y que fue el que me asesoró sobre cómo era más o menos el trabajo de los miembros de la Brigada Político-Social, ¿no? Y gracias a este hombre, pues un poco de cómo era la vida cotidiana de estos, de cuál era su relación con los confidentes, pues todo esto lo saqué de él, ¿no? El hecho de que le pasaban un sobre cada mes, un dinerillo ahí para ir tirando, el hecho de que los confidentes pues eran unos personajes que no pertenecían a la comisaría esa o a la jefatura esa, sino que un confidente era un personaje, era un amigo, en realidad. Por encima de todo era un amigo de un policía, y el policía lo tenía que cuidar, lo tenía que tratar bien, lo tenía que proteger. Y el otro, pues a lo mejor era un tipo ambiguo, que por un lado podía ser realmente, podía tener sus ideas de izquierdas, pero al mismo tiempo pues podía tener necesidades económicas, y tenía esas dos fidelidades: la fidelidad a la amistad de ese policía simpático que le pasaba un dinerillo de vez en cuando, y la fidelidad a la organización revolucionaria de la que formaba parte y cuyos objetivos probablemente compartía, ¿no? Y entonces lo que había, esa cosa de que había una confianza entre el confidente y el policía. Y yo, por las películas, me imaginaba que el confidente pues siempre era un personaje siniestro, y en muchos casos lo era. En muchos casos eran personas que tenían problemas para conseguir dinero para comprar drogas, y entonces la policía le pasaba drogas, pero en otros casos simplemente era uno que era pues alguien cuya confianza se había ganado el policía, y entonces le contaba cosas, no todo, pero le contaba cosas a cambio de una ayuda económica con la que sobrevivir, ¿no? Entonces muchas de las historias que he acabado incorporando a mis novelas pues tienen esa procedencia. Hay además ahora generalmente los historiadores han escrito para historiadores un poco pues preservando esa sabiduría para especialistas, ¿no? Pero desde hace ya bastantes años hay cierto tipo de historiador que se dirige al público, que se dirige al lector, que nos trata de igual a igual a los lectores y considera que también nosotros podemos leer libros de historia. Y en esos libros pues uno descubre bastantes cosas. Y en el trabajo de documentación de esos historiadores también hay mucha cosa. Por ejemplo, en el Archivo de Comisiones Obreras de Barcelona pues hay un historiador que durante años se ha dedicado a hacer una especie de una memoria oral de antiguos miembros de comisiones obreras que grabaron para él cómo fue su vida durante los años del franquismo y la transición, en que tuvieron una intervención directa en actividades de comisiones, ¿no? Y todo eso, pues una vez que él les grababa, lo iba archivando, lo iba pasando a máquina y lo iba archivando en una serie de carpetas, ¿no? Pues por ejemplo este historiador me dio acceso a muchos de estos textos, y de ahí saqué un poco también cómo era pues la vida, los pequeños detalles de la vida de un trabajador o de una persona que estaba al mismo tiempo que trabajaba, pues colaboraba con comisiones obreras, ¿no? Y algún detalle de esos que jamás se me habría imaginado a mí lo saqué de ahí, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una de las chicas del día de mañana se confiesa cobarde, ¿no? Ella dice: yo no soy capaz de plantarme ahí delante de la policía, que están montados a caballo y que te pegan con las porras, ¿no? Pero su pequeña intervención consistía en ir a comprar garbanzos al mercado de la Boquería, garbanzos sin cocer, garbanzos duros, que luego echaban al paso de los caballos para que los caballos patinaran y la policía armada, cayera al suelo. Pues esos pequeños detalles uno los encuentra en ese tipo de testimonios, en ese tipo de archivos, y sirven para que un personaje, pues bueno, a lo mejor en una tarde te has pasado ahí en el archivo de comisiones leyendo papeles de esos, lo único que has sacado es ese pequeño detalle, ¿no? de los garbanzos, o simplemente cómo era el ciclostil que utilizaban para hacer algunas de sus publicaciones clandestinas. Pero para mí, pues que me proporcionen una o dos líneas buenas que van a dar esa sensación de verdad o de veracidad, pues para mí ya es bastante, y doy por bueno el tiempo invertido en esa documentación. Sí, porque
una cosa que pasa con todo este tema que hablamos ahora mucho de la documentación, pero en tus novelas a mí me da la sensación de que utilizas el marco del franquismo o de que alguien sea sindicalista, etcétera, pero que ahí no está la épica en tus novelas, o sea, están los propios personajes y en sus vidas, es decir, suelen ser de origen humilde, que tienen que luchar, ¿no? Pero luchar por sobrevivir, no luchar, pues, por ejemplo, por grandes causas, por grandes causas y nada, o sea, es gente que sencillamente lucha por seguir con la vida adelante, y que lo que importan son en el fondo las relaciones entre los personajes, ¿no? Sí. Y luego con una cosa que yo creo que también hay mucho en tu obra, que es la familia, que es el tema de la familia y sobre todo también la ausencia, ¿no? O sea, que muchas veces aparecen personajes pues que tienen la ausencia de un padre o la ausencia de alguien, ¿no? O sea, que les falta, personajes que les falta algo y tienen que luchar de una manera en el fondo más dura también porque también sentimentalmente vienen ya tocados, ¿no? Es que a mí me interesan mucho los personajes, digamos, menores, ¿no? Los personajes anónimos. Bueno, nadie es anónimo porque todos tenemos un nombre, ¿no? Pero efectivamente los personajes que no serían objeto de estudio por los biógrafos o por los historiadores. Creo que además es el terreno que nos pertenece a los novelistas. Creo que esas vidas pequeñas de los personajes no particularmente destacados, eso no lo cuenta nadie más que los novelistas, ¿no? Los grandes personajes siempre tienen su biógrafo. Los personajes que son normales, pues como nosotros, ¿no? Esos personajes son los que nos pertenecen a los novelistas y sobre ellos podemos contar sus problemas, que a veces son pequeños y a veces son grandes, ¿no? Y en general, por ejemplo, la familia es una gran generadora de problemas, ¿no? Al mismo tiempo que nos protege, que nos ayuda, que siempre podemos volver a ella. Es un marco en el que las tensiones se multiplican, ¿no? Y podríamos decir que, en fin, que la familia es un problema en sí mismo, ¿no? Entonces, que todos nos enfrentamos en algún momento pues a nuestro padre, o a nuestro hijo, o a nuestro hermano, ¿no? O a nuestra mujer, ¿no? a nuestro propio cónyuge, ¿no? Y esas cosas que nos pasan a todos, pues también está bien que los transmitamos a todos porque tienen un valor universal, ¿no? Es decir, el novelista tiene que contar una historia individual, pero que tenga una trascendencia superior, una trascendencia universal, que pueda ser entendida por igual su historia por los lectores más cercanos, los que conocen su entorno y su sociedad, y también por los lectores más lejanos, que aunque vivan en Alaska o en Kamchatka, seguramente tendrán unos padres y unos hijos y una mujer y problemas con unos o con otros, ¿no? Y cambiando el paisaje hay algo que queda, ¿no? Que es que efectivamente esas tensiones y esos problemas son los mismos para siempre en todos los lugares y en todas las épocas. Y eso da cierta universalidad, yo creo, a las novelas, ¿no? Cualquier novela de cualquier escritor que nos impresiona siempre es porque nos habla a nosotros de algo que está en nosotros. Siempre es porque pone palabras a un pensamiento o a un sentimiento que alguna vez hemos experimentado. Y porque nos da la sensación de que esa novela, el escritor la escribió pensando en nosotros, como si nos conociera, ¿no? Y cuando ocurre eso, cuando se produce esa extraña revelación, la novela ha conseguido algo, ¿no? Es como un éxito del novelista, pensar que estás hablando para alguien que cree que estás hablando especialmente para él, ¿no? Que cree que has escrito el libro pensando en él. Y esas cosas ocurren cuando tocas temas que nos atañen a todos por igual, ¿no? Sí, luego tienes en los personajes, yo creo que salvo el de Justo, que es el chivato de su última novela, del Día de Mañana, que sí es un personaje oscuro y difícil. Fíjate que es un personaje sin familia. Yo creo que es la primera vez que uno de mis protagonistas carece de familia, ¿no? A lo mejor toda esa peripecia posterior y ese andar desnortado por la vida, a lo mejor tiene que ver con el hecho de que, bueno,
prácticamente está solo desde siempre, ¿no? Bueno, incluso salvo con la madre, ¿no? Salvo con la madre, es decir, bueno, él siempre tendrá una nostalgia de algo que hubo en el pasado, que fue esa madre a la que él admiraba tanto y a la que quería tanto, ¿no? Siempre tendrá una nostalgia por esa felicidad que pudo tener y no tuvo, o que pudo prolongar y no pudo prolongar al final, y que estaba unida a esa felicidad a la idea de vivir con su madre, es decir, a la idea de una familia. Sí, no, pero que comentaba que este personaje de Justo es quizá en tus novelas el más oscuro, porque puede haber otros personajes que puede haber sido un fascista italiano o lo que sea, pero en cierto modo son personas que viven su vida en un momento, pero que no tienen tampoco exactamente un lado más oscuro, ¿no? O sea, en ese sentido son esos seres en general anónimos, en general humildes, pero que tampoco tienen, digamos, como nada que esconder por detrás, ¿no? Bueno, todos tienen secretos, ¿no? Secretos, pero me refiero, no son personajes que tú, según vas contando la historia, ¿no? Tardes en ver por dónde van, ¿no? Por decir una manera, o sea, no tienen muchas dobleces, ¿no? Y este de Justo, en cambio, es el que es más difícil de asir, ¿no? Yo creo que además es un personaje ambiguo en todos los sentidos y que el lector no sabe muy bien si tiene que quererle y comprenderlo, por el contrario, si solo tiene que detestarlo desde el principio. Pero todos hacemos cosas malas y eso no necesariamente nos convierte en malos. En el caso de Justo Gil, pues la verdad es que hace muchas cosas malas y hace cosas que son peor que malas, ¿no? Que es ser desleal a todo aquello a lo que tiene que ser leal, ¿no? Es un hombre que ha hecho de la venta de sus amistades o de comerciar con sus afectos, lo ha convertido eso en una profesión, ¿no? en su manera de ganarse la vida, ¿no? Entonces, esa traición a todo lo que te rodea inevitablemente conlleva una degradación moral, ¿no? Y yo creo que él es consciente en todo momento bueno, a partir de cierto momento es consciente de esa degradación, pero no puede, bueno, cuando quiere escapar, casualmente pues ocurren cosas que le impiden escapar a ese destino y acaba asumiendo esa degradación sin posibilidad ninguna de redención. Porque es verdad que mis personajes, yo tiendo a querer a mis personajes, tiendo a sentir piedad por ellos y tiendo a creer que todos son dignos de ser redimidos, ¿no? Es decir, el personaje de Dientes de Leche pues es el cabeza de familia, es un fascista, es un hombre que defiende el autoritarismo y en principio es, bueno, un hombre aprovechado, en algunos casos negociante sin escrúpulos, mal lavado, peor padre, es decir, es un hombre que no tiene muchas virtudes por las que admirarle y sin embargo siempre se le puede encontrar algún rasgo, alguna característica o algún pequeño rincón del alma en el que todavía puedas hallar algún rasgo de humanidad, algún resto de humanidad, ¿no? Y ese resto de humanidad en su caso es la culpa. Yo creo que la culpa nos hace mejores, ¿no? La culpa nos hace más conscientes de lo que es malo y de lo que es bueno, ¿no? O por lo menos nos permite distinguir entre una cosa y otra, ¿no? Y que este hombre sea capaz, tantos años después, de sentir culpa por algo que hizo en el pasado, demuestra que un resto de humanidad permanece en su interior y que por tanto merece ser redimido, ¿no? Podría haber sido más implacable, podría haber hecho una novela en la que los fascistas fueran siempre malos, todos malos, a todas horas malos, y creo que habría renunciado a aquello a lo que no debe renunciar nunca un novelista, que es a explorar la complejidad del alma humana. Creo que si algo nos corresponde a los novelistas es precisamente eso, ¿no? O sea, nadie es solo bueno o solo malo, y un novelista tiene esa obligación, ¿no? de iluminar los rincones oscuros del alma humana, incluso en personajes que no siempre lo merecen. Sí, bueno, porque precisamente con lo que estás diciendo, una de las cosas que a mí me parece muy interesante y que a mí me gusta mucho es que nunca caes en el maniqueísmo, o sea, que nunca caes en buenos y malos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, las acciones de los personajes pueden estar bien o no, luego le dejas al lector, ¿no? el que eso lo decida, y también en el marco temporal en el que transcurre la novela y en la posición en que está cada uno de los personajes, pero al fin y al cabo se da una situación, por ejemplo en la de este Justo que has comentado, que no sabes si hasta Justo te llegas a plantear si te cae relativamente bien o si le comprendes cuando es un personaje deleznable por otra parte, ¿no? Entonces colocas ahí al lector en una posición que tiene que tomar un partido. Creo que no lo puedes disculpar nunca, sí, pero que al mismo tiempo
piensas, bueno, quizás alguno de esos errores en esas mismas circunstancias los podría haber cometido cualquier otra persona, ¿no? Es decir, que sin disculparle, sin tratar de comprenderle, de darle comprensión, uno puede llegar a entender, ¿no? Por qué alguien acaba siendo como es. Yo, precisamente, cuando una novela o una película huele a maniqueísmo, ya inmediatamente queda para mí descalificada, ¿no? En el guión de Las 13 Rosas sí que tenía inevitablemente que haber cierto maniqueísmo, por desgracia, ¿no? Es decir, son momentos muy determinados de la historia de España. Acaba de terminar la guerra civil, se produce aquí en España se despliega una represión atroz contra cualquiera que se haya manifestado por la República, y se produce lo peor que puede ocurrir, que es que en tiempos de paz pues los fusilamientos, la violencia política por parte del Estado alcanza cifras inimaginables, ¿no? Aunque algunos dicen que fueron 100 y pico mil los fusilados después de la guerra, probablemente son 50 y tantos mil, ¿no? Pero bueno, es que 50 y tantos mil a mí me parece una cifra absolutamente horrorosa, ¿no? De gente a la que iban a buscar a sus casas para fusilarla simplemente porque habían sido, pues en el caso de Las 13 Rosas, por ejemplo, enfermeras o chicas que trabajaban en una guardería. Y entonces, efectivamente, en esa película había cierta obligación de introducir un maniqueísmo, porque por un momento había buenos y malos, ¿no? Es decir, esas chicas eran buenas, esas chicas no habían hecho nada y sin embargo van a sufrir un destino horrendo por parte de personas que están ejerciendo el mal, ¿no? Y que lo están ejerciendo de forma consciente, deliberada y sistemática. Y sin embargo, claro, la persona que en esa historia representa al mal es la directora de la cárcel, ¿no? La directora de la cárcel era un personaje también bastante complejo para reducirlo a una simple asesina, ¿no? Era una mujer que era una religiosa, se llamaba Carmen Castro. Era hermana de una familia de Huesca, uno de cuyos hermanos fue uno de los guionistas de Luis Buñuel en el exilio, Julio Alejandro de Castro, ¿no? Casualmente pude seguir la pista de la familia y averiguar un poco sobre cómo había sido esta mujer. Sobre ella, en todos los testimonios que había de mujeres que habían pasado por la cárcel de Ventas por aquellas fechas, eran unos testimonios terroríficos, ¿no? Como de una crueldad sin fin. Pero claro, hablé, por ejemplo, con la hermana. Ella vivía en Madrid, se murió hace poco, creo. La llamé varias veces, quise saber también cómo era esa mujer, ¿no? Entonces ella me decía, no, es que mi hermana, que era una religiosa, había sido maestra, le había tocado, pues porque era del régimen, evidentemente, la habían destinado a dirigir la cárcel de Ventas y lo hacía con mano dura, ¿no? Con mano muy dura. Pero cada vez que alguna de esas chicas se llevaban para fusilarla, y en aquel momento se ocurría con mucha frecuencia, ella sufría, ¿no? Según la hermana, era la versión de la hermana. Entonces, yo quería mostrar también que incluso las personas que hacen daño tienen unos sentimientos contradictorios al respecto, aunque ella no haga nada, quizás porque no puede hacerlo, para defender o para salvar o para proteger a esas personas que tiene a su cargo que van a ser fusiladas, ella no puede quedarse, no puede ser que no lo sienta, ¿no? Algo tiene que sentir. Y efectivamente yo creo que la mujer lo sentía, ¿no? En mi guión, digamos, la ambigüedad de esta mujer que era más clara, que luego en la película hay un plano que para mí estropea un poco, en fin, donde se sugiere algo que yo no quería que se sugiriera y que curiosamente estaba documentado en algunos de los libros de memorias de las mujeres que habían pasado por la cárcel de Ventas en aquellas fechas, que hablaba de una relación lésbica entre esta mujer y algunas de las carceleras y tal. Y me parecía, de repente, pues me parecía como además frivolizar un poco. Y hay un plano que a mí no me gusta nada de la película donde también se sugiere eso, ¿no? Pero en fin, y ese personaje que tendría que ser el mal, incluso en ese personaje intenté pues que se viera un resto de humanidad y que ella al fin y al cabo era instrumento de algo que era mucho más perverso que ella y sobre todo mucho más poderoso, ¿no? Es decir, que ella misma era incapaz de frenar una maquinaria que era la que se había puesto en marcha y que era la que iba a cobrarse las vidas de esas 13 chicas y de
50.000 personas más, sin que ella pudiera en ningún momento frenarlo, ¿no? Creo que efectivamente el maniqueísmo, que es algo que funciona bien para hacer epopeyas, ¿no? Para hacer épica, pues no funciona cuando uno intenta hacer novela, en el sentido de una novela donde uno intenta explorar la complejidad, ¿no? Cuando uno escribe novelas no aspira a crear eslóganes para camisetas que luego se vendan en las ferias de los indignados, ¿no? Lo que uno espera, lo que uno escribe son cosas que intentan transmitir al lector pues que la vida es siempre compleja y que no solamente es frases como aquellas frases pues es más antes morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Un novelista no tiene que hacer esas frases, ¿no? Y un novelista tiene que hacer otras cosas que son pues igual más complicadas y que no caben en una camiseta. Y luego, bueno, Ignacio también ha publicado libros de relatos, y es que hay un relato del que quería comentar, porque a mí es de los relatos que más me han gustado que he leído, que el título lo tengo que mirar porque es largo y se me olvida. Siempre hay un perro al acecho, ¿no? Hablamos un poco sí. de ese relato que apareció en El fin de los buenos tiempos, ¿no? Y luego ha aparecido también en el aeropuerto de Funchal, que es una antología de relatos tuyos, ¿no? Sí, bueno, en aquella época es que estoy hablando de un cuento muy antiguo, tan antiguo que cuando pienso en él pienso que mi decadencia empezó en ese momento, porque creo que nunca he vuelto a escribir un cuento como aquel, ¿no? Y por eso ahora escribo muy pocos cuentos. Ese cuento lo escribí a finales de los años 80, mi hijo mayor nació en el año 90. Y de repente, como estas cosas que yo siempre me anticipo, ¿no? a la felicidad y al dolor, siempre pienso cosas que han de ocurrir, ya voy como sintiéndolas por anticipado, ¿no? Y entonces el hecho de, íbamos a ser padres, mi mujer y yo habíamos decidido que íbamos a ser padres, empecé ya a temer por mi hijo, que le pasaran cosas, esas cosas de los padres novatos que se acercan y que ven que el niño se ha dormido y dicen no respira, se ha muerto, ¿cómo se llama esa enfermedad que tiene? Muerte súbita, ¿no? Pues yo antes de que mi mujer estuviera embarazada ya empezaba a tener estos temores, ¿no? Y ese cuento nace de un temor muy oscuro, que es el temor a que ocurra la cosa más trágica que le puede ocurrir a un ser humano, que es la muerte de un hijo, ¿no? Y creo que no puede haber nada peor en la vida de un ser humano que se te muera un hijo. Y es un cuento que nace pues eso, de esa pulsión extraña por ese miedo a que alguna vez algún hijo que todavía no tenía pues pudiera llegar a tener una enfermedad, morirse y en fin, desatar una serie de terrores internos, ¿no? Y efectivamente lo que hice fue un cuento de terror, ¿no? Es un cuento de terror en el que, aunque las cosas que ocurren de forma realista y que las cosas, todo tiene una relación de causa-efecto, como creo que tiene que haberlas en las novelas y en los relatos, al mismo tiempo hay una serie de hechos que están asociados o que están comunicados de una manera que no es realista, sino que es mágica, ¿no? O sea, y todo está lleno de presagios, ¿no? Presagios de que algo terrible va a pasar, ¿no? Y eso terrible que va a pasar no solo va a ser la muerte de la niña, con gran dolor, sino también la sensación de culpa de los padres y cómo ese acontecimiento trágico y luctuoso va a acabar afectando a la pareja, ¿no? Es muy difícil. Les has contado todo el relato. Así les ahorro leerlo. O sea, estás haciendo lo que nos molesta tanto en una crítica o algo, que es que lo cuente y dices, ¿pero qué es esto? O sea, lo acabas de hacer. Bueno, y en definitiva, no solamente es un cuento de terror, sino que también es un cuento sobre la culpa, ¿no? Porque luego el matrimonio no puede sobrevivir a la culpa. Lo que os faltaba por saber del final. Estoy haciendo esto se llama como la página web, esa a la que acuden los chicos cuando tienen que hacer trabajos, el rincón del vago. Estoy haciendo resúmenes de mis libros para que no tenga que leérselos. Pero ya digo, a partir de ese momento empecé mi decadencia como cuentista. Seguí escribiendo cuentos, pero ya ninguno de ellos me parecía que tuviera la altura de ese relato que había escrito a finales de los 80. Y poco a poco dejé de escribir cuentos y al mismo tiempo mis novelas se van engordando y engordando. Y entonces empecé con una novelita, la primera que escribí tenía 100 páginas,
la segunda tenía 200 tal, y ahora estoy escribiendo una novela de 500 páginas, ¿no? Pero claro, por otro lado es que tampoco tiene sentido que mis novelas sean cortas, porque primero, tengo mucho tiempo. Yo he tenido la suerte de pertenecer a esa generación de escritores que hemos gozado de la profesionalización. Es decir, que yo he trabajado muy poco en otras cosas. Fui profesor 2 meses y medio, he trabajado, pues sí, he traducido libros, he hecho artículos, pero en general no he tenido que trabajar como la gente normal, es decir, 8 horas al día, tal. Con lo cual, esas horas que tengo en casa para escribir me darían para hacer una novela de 200 páginas cada año. Y sería, yo creo que un castigo para los lectores que cada año sacaran un libro. Entonces, lo que tengo que hacer es tomármelo con mucha tranquilidad y hacer que los libros crezcan y se queden más largos para que por lo menos me tengan ocupado durante 3 años. No, o sea, que esa es la razón. Sí. No es que pienses que la historia requiere esas páginas, sino que... No, eso también. No, aparte de todo es que las novelas... Me gusta que tengan muchos personajes, ¿no? Y porque cada personaje tiene su novela, su historia, y que esas historias se entremezclen, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a escribir novelas no tiene la pericia técnica como para manejar muchas tramas narrativas a la vez. Y uno empieza contando una historia de un personaje y las cosas que le pasan, y hay unos personajes secundarios que aparecen y desaparecen. Y cuando el protagonista termina con su historia, pues se acaba la novela a las 100 páginas. Pero cuando ya llevas, porque todo se aprende incluso a escribir, a organizar, a estructurar una novela, con la práctica uno va aprendiendo, ¿no? Entonces ya cuando llevas unos cuantos años escribiendo libros, pues empiezas a saber manejar esas tramas secundarias, a saber que cada uno de esos personajes pues merece su propia historia, y entonces lo que haces es que no es que crezcan los personajes o que profundices más en cada uno de ellos, sino que hay más personajes, hay más historias que se mezclan y que van tejiendo una red de vidas y de existencias que yo creo que nos atrapa. Yo creo que lo que tienen los grandes novelistas, es decir, los del siglo XIX, es eso precisamente. O sea, uno lee Guerra y Paz y sabe que tiene ahí, pues, como dicen los americanos, no, eso es más grande que la vida, ¿no? Hay muchas más cosas ahí de las que uno se va a encontrar, de los que encuentras en la vida, que hay muchas historias fascinantes por muchos motivos, unas por un motivo y otras por otro, pero que entre unas y otras realmente estás haciendo un retrato de cómo somos todos y de cómo es la vida, ¿no? Y ahora la novela que estoy haciendo, pues creo que va a ir para las 500 páginas, ¿no? Pero es que ya no sé la siguiente, es decir, esto no tiene fin, ¿no? O sea, como siga, menos mal que hay una crisis, entonces ya no se venden libros, voy a tener que empezar a trabajar y voy a tener que volver al género breve, ¿no? Porque es que si no, los siguientes serán 600 páginas, y 700. Voy a acabar como Almudena Grandes. Y en las novelas has hablado de la novela, bueno, el 19, y también has hablado de la novela americana. ¿Te has fijado en algún momento en la gran novela americana cuando empezaste a escribir este tipo de novelas o hay otro tipo de literatura en la que te hayas fijado un poco? Yo admiro mucho de la tradición norteamericana, que siempre allá los novelistas han escrito sobre las cosas que les pasan, es decir, sobre su país, sobre la historia de ellos, ¿no? La historia norteamericana. Es decir, a ellos les importa mucho que les contar su propia historia colectiva, ¿no? Interpretarse como sociedad, saber cuál es el papel que Estados Unidos o que los acontecimientos juegan dentro de la propia historia de los Estados Unidos, ¿no? Y los novelistas norteamericanos mayoritariamente dan vueltas y vueltas en torno a eso, ¿no? Y lo hacen desde el punto de vista del realismo, es decir, nunca la tradición realista se ha roto en Estados Unidos, siempre ha habido grandes novelistas realistas, ¿no? Y yo creo que muchos de ellos, grandes novelistas actuales, siguen siendo realistas, es decir, Philip Roth, que muchos escritores españoles pues lo admiran, es para mí un ejemplo de un escritor realista, es un escritor además que habla de muchas cosas que tienen que ver con las últimas generaciones de norteamericanos, ¿no? Y sin embargo es curioso que muchos de los escritores españoles que admiran a Philip Roth detestan que alguien en España intente hacer lo mismo, ¿no? Es decir, como si la historia norteamericana fuera fascinante, pero las cosas que nos pasan a nosotros pues no tuvieran ningún interés. Pues yo creo que también tienen algún interés, ¿no? Aunque jugamos en la segunda división, pero también es interesante lo que nos pasa a nosotros, algunas cosas que nos pasan, ¿no? Y si no, solo hay que buscarlas. Es decir, la novela que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, surge de un viaje que hice a Melilla hace un año. Claro, yo había estado en el norte de África, pero nunca me había fijado demasiado. Primero, Melilla me pareció una ciudad interesantísima, ¿no?
Me pareció una ciudad, luego ya leyendo sobre la historia de la ciudad, es una ciudad que en muy pocas décadas pasa de ser una fortaleza y un presidio militar a convertirse en una ciudad modernista, próspera, y con 60, 70, 100.000 habitantes como tenía en los años 50. Pero es una ciudad que además está urbanizada con criterios que por un lado son militares, porque tenían que ser casas bajitas y al mismo tiempo con grandes calles entre los bloques de casas bajitas para que la artillería pudiera disparar por encima, y grandes vías para que los carros de combate pudieran pasar entre los bloques, ¿no? Con lo cual decidieron que el modelo era el del ensanche de Barcelona, y al mismo tiempo trajeron también a los grandes arquitectos, a muchos grandes arquitectos modernistas de Barcelona. Entonces lo que tienes es una especie de maqueta del ensanche de Barcelona ahí. Y además las casas aquellas eran casas de gente que estaba prosperando en muy poco tiempo y que querían mostrarlo con las fachadas de sus casas, donde hay bastante ostentación, ¿no? Bueno, entonces de la historia de Melilla me interesó muchísimo que hubiera judíos, tantos judíos que tanto escasean en la península, ¿no? Y que además la comunidad judía no solamente estuviera en Melilla, sino que fuera una comunidad muy poderosa pues en Tetuán, en cualquier otra ciudad del norte de África. Y que en los años 50 se produjo un fenómeno muy curioso, o me pareció muy interesante desde el punto de vista de un escritor, que era que recién creado el Estado de Israel, año 48, los judíos de Marruecos empiezan a hacer lo que ellos llaman la aliyah, ¿no? Que es el retorno a su país. Bueno, a su país, pero ellos no han vivido nunca ahí. Es decir, de repente son judíos que viven en Israel, aunque a lo mejor el último antepasado suyo que vivió en Israel estuvo hace 1000 años o 2000 años. Pero al mismo tiempo se produce el proceso de descolonización y entonces el protectorado, gente que ha nacido ahí, españoles que han nacido ahí y que a lo mejor no han estado en la península nunca, también tienen que volver. Entonces también ellos tienen que volver a un país que es el suyo, pero es el suyo pues porque lo dice las cédulas de identidad, ¿no? Pero en realidad muchos de ellos, su país era el norte de África. Entonces me interesa mucho ese momento de cambio, de inestabilidad, en la que por un lado los hebreos están volviendo, por otro lado a un país que nunca fue suyo, más que de una forma espiritual, y por otro lado esos españoles que tampoco eran del todo españoles, porque eran españoles de protectorado, pero que vuelven a esa península que es su país, en la que algunos de ellos nunca habían estado. Entonces me parecen unos años que son muy interesantes, y estudiando un poco la historia de esos años salen pues como conflictos, salen acontecimientos de la historia colectiva que tienen una influencia directa en la historia individual de la gente, y que en definitiva creo que ese es el tema el gran tema de los novelistas, ¿no? El tema del novelista es cómo la historia colectiva influye en nuestras vidas, ese choque a veces inevitable entre la historia con mayúsculas y la historia con minúsculas, ¿no? Y si tú miras, pues eso, por ejemplo, Guerra y Paz, el tema de Guerra y Paz, como el de muchas otras grandes novelas, yo creo que es ese, ¿no? Y por eso decía que me gusta mucho también ambientar mis historias en la transición, porque también en ese momento creo que la historia colectiva tiene una incidencia directa en las historias individuales. Y luego has hablado antes un poco de las 13 rosas, pero hablando de guiones, has hecho el de las 13 rosas, que es el guión original, pero luego has hecho también la adaptación de una novela tuya, de Carreteras secundarias, y luego el guión también de una película de animación. O sea que dentro también de los guiones has hecho cosas bastante variadas, ¿no? Sí, bueno, Carreteras secundarias, la verdad, era para mí era un sueño hacer el guión de esa novela, porque realmente yo me había preparado para ser guionista, es decir, estaba esperando que alguien me llamara para escribir un guión, pero nadie llama a un novelista nunca para escribir guiones, ¿no? En general los directores de cine desconfían mucho, ¿no?, de los novelistas, y a lo mejor tienen razón, ¿no? Pero en fin, cuando Emilio Martínez Lázaro decidió que quería hacer la película basada en Carreteras secundarias, yo me ofrecí, me propuse, dije, no, es que yo quiero hacer el guión. Yo había hecho un par de guiones solamente para probar, o sea, para aprender a hacer guiones. Había leído todos esos libros que se llaman Cómo escribir un guión, cómo escribir un buen guión, cómo hacer que tu guión sea bueno, cómo mejorar un guión ya bueno, ¿no? Y te dan una serie de recetas y analizan otros guiones, y entonces, bueno, más o menos vas viendo que, en fin, que hay cosas, hay instrucciones que te dan que no te sirven, pero que te sirven para analizar los guiones de las películas que ves
y ves que hay algunas tendencias, ¿no? Ves que efectivamente hay un tipo de guión clásico que está estructurado en tres actos, en fin, más o menos te enseña a estructurar, ¿no? un guión. Y yo me había preparado esperando la oportunidad, ¿no? Y la oportunidad llegó cuando Manuel Martínez Lázaro decidió llevar al cine Carreteras Secundarias y me propuse. Y ahora, bueno, tiempo después creo que alguna cosa me equivoqué, ¿no? Que hay algún error de guión en esa película que está al principio, o sea, ya cuando la película ya estaba hecha, me parece que hubiera al principio algo que falla, ¿no? Creo que tarda en coger ritmo, y sin embargo creo que la película es bonita, o sea, estoy muy satisfecho de esa película. Creo que más o menos lo que yo quería es que salió, ¿no? Y Chico y Rita, pues es una película, mi colaboración ahí es muy accidental, pero no para darme satisfacciones, ¿no? Hoy mismo le han dado el premio a la mejor película, el premio Sant Jordi a la mejor película catalana, porque está hecha por el estudio Mariscal, se considera una película catalana. Se ha llevado no sé cuántos premios, Goya, ahora está para los Oscar. Claro, pero en realidad yo me siento muy poco, ¿cómo decir?, responsable de los méritos de esa película. En primer lugar, porque la historia no es mía, sino que cuando me llama Fernando Trueba ya tenía un argumento, es decir, yo hago el guión con Fernando, pero el argumento ya estaba más o menos elaborado. Y segundo, que yo creo que lo importante de esa película es más la música y la animación que la propia historia, que la historia es una historia de amor clásica y tradicional y no particularmente original. Creo que lo más interesante de esa película, que me parece preciosa, es la música cubana y el jazz y la animación y el dibujo animado. O sea, yo no sé si han visto la película, pero me parece una película que vale la pena, aunque solo sea por eso, ¿no? Por la música y por los dibujos. Pero bueno, si les dan el Oscar un 0,5% de ese Oscar, pues será para mí. Bueno, ya es bastante, ¿no? Ya es bastante. Creo que nunca estaré tan cerca de un Oscar como... Has hablado de... Bueno, hemos hablado de la novela americana, etcétera. ¿Qué escritores te gustan o sigues un poco esa típica pregunta de...? Sí, te voy a decir americanos. Te voy a decir americanos. Bueno, y una canadiense, que casi es norteamericana, que es estadounidense. Me gustan mucho los escritores que escriben siempre los mismos libros, ¿no? Es decir, los escritores que se repiten. Y, por ejemplo, John Cheever, que es uno de los maestros del relato, siempre da la sensación de que está escribiendo los mismos relatos, ¿no? Me gusta mucho reconocer a Cheever en cada uno de esos relatos. Y para mí es uno de los maestros de la narración breve. Pero una cosa, ¿no crees que aunque aparentemente se escriban cosas muy diferentes, al final todos escriben sobre lo mismo? Me refiero, independientemente de lo que parezca, cualquier escritor, aunque cambie en teoría en lo que hace, siempre está detrás y al fin y al cabo tampoco escapa de eso. Ya, pero me gusta que un escritor delimite un mundo, ¿no? Incluso a veces casi hasta desde el punto de vista geográfico. O sea, por ejemplo, Ann Tyler, ¿no? Ann Tyler, todas las novelas de Ann Tyler transcurren en Baltimore. Todos los personajes de Ann Tyler son familias de clase media con unos problemas bastante absurdos siempre, y siempre son familias muy raras, ¿no? Siempre es una mujer que se separó, su marido se fue, pero cuando el padre de su marido le dio un ictus, la mujer se tuvo que quedar con el ex suegro, que a su vez tenía un sobrino acogido que tiene problemas porque no tiene trabajo. En fin, siempre son unas familias, no son exactamente desestructuradas, pero familias muy raras, ¿no? Con una estructura muy rara. Y me gusta mucho Alice Munro, que esta escritora canadiense, cuyas historias siempre transcurren en la misma zona de Canadá, más o menos en la misma época, y siempre tienen por protagonistas a unas mujeres jóvenes con problemas para encontrar novio. Y siempre parecen un poco las mismas historias, ¿no? Al fin y al cabo, Jane Austen pues también era lo mismo, ¿no? Las novelas que escribieran todas las mismas, y en la misma época, o sea, en la misma zona, con los mismos problemas, con los mismos protagonistas. A eso me refiero, que me gustan mucho esos escritores que delimitan un territorio, por pequeño que sea, y lo explotan al máximo, ¿no? John Cheever era un personaje muy torturado, lo sabéis quienes habéis leído sus diarios. Era un personaje que aspiraba a la decencia en el sentido social, es decir, a ser considerado un caballero de Nueva Inglaterra, y sin embargo era un hombre que pues tenía un problema muy serio, que es que él era un hombre casado y con hijos, pero era homosexual, y lo mantuvo en secreto durante muchos años.
y eso le atormentaba hasta el punto que se emborrachaba sin parar, porque no podía vivir en esa contradicción. Y entonces se emborrachaba, las borracheras suyas eran violentas, y entonces siempre tenía que ir al vecino a pedirle disculpas, y para pedirle disculpas se volvía a emborrachar y volvía a montar una buena, ¿no? Entonces los personajes de John Cheever siempre tienen también ese pozo de vida atormentada de no aceptarse a sí mismos y en fin, de tener una relación problemática con la existencia, que yo creo que le da mucha fuerza a sus historias, y que además los hace a todos muy reconocibles, ¿no? Te he puesto esos 3 ejemplos, también te puedo poner ejemplos de escritores cuyos libros no se parecen en nada unos a otros y que me gustan también, ¿no? Menos mal. Bueno, claro, que como tú pasas de la ciencia ficción a sí, por eso estaba quedándome muy triste. Es que él es justo el ejemplo contrario a lo que yo hago. O sea, mis libros se parecen todos mucho unos a otros, mientras que los de Nico, entre uno y otros, no se parecen nada, ¿no? Y luego, a la hora de escribir, he visto en alguna entrevista tuya que decías que cuando escribes novelas, que no tienes como un plan establecido realmente sobre la novela, o sea, que no eres del tipo de escritor que más o menos ya sabe cómo va a empezar, cómo va a acabar, cómo va a ir yendo, y que sencillamente se sienta y sigue, sino que al fin y al cabo dices que son un poco los personajes los que te van mandando una vez que los creas. ¿Es así o no? Pero una idea del final siempre hay que tener. Yo creo que más o menos uno tiene que saber hacia dónde se dirigen los personajes, ¿no? Es verdad que la inspiración te viene de una escena, ¿no? De algo que se te ocurre, ¿no? Y a partir de ahí pues puedes tirar de los hilos y sacar una novela. Yo me acuerdo que Carreteras Secundarias era solo una imagen, ¿no? Era una imagen de un chico adolescente paseando por la orilla del mar, descalzo, en una urbanización de estas de verano, pero en temporada baja, con todas las persianas bajadas, sin coches en los aparcamientos, nadie en la playa, ¿no? Y la llegada del padre en un coche tocando el claxon, tocando la bocina, ¿no? Entonces esa escena para mí era interesante como principio de una novela, y la escribí. Y a partir de ahí tenía que empezar a desarrollar los personajes y empezar a averiguar por qué están en una zona, como en una urbanización de verano, pero en temporada baja. Por qué el padre llega tocando el claxon, ¿no? Y poco a poco iba averiguando. Era como cuando uno empieza a fisgonear en la vida de los vecinos, ¿no? Y pregunta, oye, ¿y ese que dónde trabaja? No, ese trabaja en TV3, entonces votará a CIU, ¿no? Y al final te acabas enterando de todo, ¿no? Pues en este caso era lo mismo. Yo sabía muy poco de esos personajes, pero sabía que podía saber más y que podía averiguar, ¿no? Y que era cuestión de dejarles correr un poquillo, unas cuantas millas, ¿no? para saber más sobre sus vidas. Y efectivamente al poco tiempo ya sabía más o menos, ¿no? cómo habían sido sus vidas, y era cuestión de contar. Pero creo que o al menos eso me ha quedado de la experiencia mía de narrador de relatos, un escritor tiene que tener claro el final, ¿no? Hacia dónde se dirigen los personajes, o hacia dónde te diriges tú cuando estás escribiendo una novela con unos personajes determinados. Sí, bueno, pero en los relatos tú decías, bueno, que es bastante habitual, ¿no?, entre los escritores, pero tú decías que era más bien como un fogonazo, una idea, ¿no?, y que directamente ya te pones a escribirla, ¿no? O sea, que en ese sentido sí, hay menos, ¿no? Bueno, también porque es una de las diferencias ¿no?, por la extensión, ¿no?, entre novela y relato, pero que en cierto modo, a partir de una idea que ya tienes, ya directamente todo el relato Pues lo bueno de escribir relatos era, porque yo ya no escribo, pero era lo bueno, ¿no?, que efectivamente la historia se te ocurría, te ponías a escribir y te salía todo de corrido, ¿no?, inmediatamente. Y acababas en una tarde, en 2 tardes, y de repente tenías escritas pues 15, 20 páginas. Y en una novela no, ¿no? En una novela estás siempre... una novela es como un tablero de ajedrez, pero con muchas más piezas de ajedrez. Tienes que estar pendiente a muchas posibilidades, movimientos, muchas jugadas posibles, ¿no? Y tienes que tenerlo todo en la cabeza. Y yo voy haciendo esquemas y hago una cosa que me permite organizar bien la historia, que es una cronología muy detallada de las cosas que les ocurren a los personajes y la fecha exacta, ¿no? Como también yo tiendo a jugar con tiempos, o sea, cambiar los tiempos, que a veces alguien cuenta una cosa que ha ocurrido antes pero la cuenta después, ¿no? Necesito tener simplemente
la lista, ¿no?, de los acontecimientos ordenados cronológicamente, ¿no? Necesito tener esa cronología porque así a mí me organiza mejor también la historia que estoy contando, y me permite ver hacia dónde va. Y es verdad que los esquemas pues son necesarios, ¿no? Yo ahora también trabajo incluso con mapas y con cosas de esas cosas que se supone que hacen los novelistas, de verdad. Sí. Y me gusta citar, por ejemplo, los nombres de las calles. Era una cosa que antes, en los años 80, jamás habría hecho, ¿no? O sea, citar los nombres de las calles. Pues ahora me gusta citar los nombres de las calles, y si por casualidad consigo una foto donde veo que hay una zapatería en esa calle, y si la zapatería se llama, yo qué sé, Zapatería del Gato con Botas, pues pongo así, cuando no sé quién pasó por delante de la Zapatería del Gato con Botas. Es una pequeña perversión, eso que tienes de citar. Sí, pero además es muy entretenido, porque entonces estás todo el rato buscando en Google Imágenes, porque eso te permite ver muchas fotos de ciudades y documentarte bien para dar un poco de detalles reales, ¿no?, a la historia. Podríamos, o sea, efectivamente uno podría prescindir de todo eso, ¿no?, y contar todo tal como se lo imagina, pero a veces esos detalles serías incapaz de imaginarlos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en una de estas cosas que estoy escribiendo sobre Melilla, pues escribí a un amigo de allá y le pregunté cómo eran los viajes que se hacían en los años 50 y 60, los barcos que había y tal, y me contó cómo eran los barcos, ¿no? Por ejemplo, me dijo, claro, es que en Melilla entonces nadie tenía coche, con lo cual no había los barcos que se llamaban Ciudad de Alicante, Ciudad de Teruel, que iban a Málaga, ¿no? No tenían, ¿cómo se dice?, una bodega para coches, ¿no? Y no tenían rampa, sino que los coches los pasaban con una grúa, ¿no? Claro, los pocos coches que había en Melilla, para llevarlos a la península, los llevaban con una grúa y los dejaban directamente en cubierta, ¿no? Y la imagen esa misma de ver a todos los pasajeros mirando para arriba y ver cómo lentamente llevan un coche de tal y pum, lo depositan sobre cubierta, pues son imágenes que enriquecen la historia y que probablemente a mí no se me habría ocurrido por mí mismo, ¿no? Y luego, bueno, una cosa que no habíamos comentado es que en tus novelas has dado bastantes veces voz a las mujeres, o sea, en el sentido de que, ¿no?, o tienen testimonios, por ejemplo, en la última, que no sé cuántos son, 12 personajes, sí, por ahí los que se van, ¿no?, contrapeando y tal. Hay mujeres y hay mujeres también en María Bonita, ¿no?, que es una... Y en el tiempo de las mujeres. Y en el tiempo de las mujeres, etcétera. Sí, en realidad me propuse, precisamente en el tiempo de las mujeres, pues ya que mis novelas anteriores, bueno, con la excepción de María Bonita, que la escribí entre tanto, ¿no?, en un descanso del tiempo de las mujeres, pues probar a ver con personajes femeninos, ¿no?, como no era habitual en mí, y quise dar pues el protagonismo, y no solo el protagonismo, sino también la voz a una serie de chicas jóvenes, ¿no?, que iban a contar la historia, su historia, ¿no?, o sus historias. Y luego lo he hecho en otras novelas, pero en realidad es algo como un ejercicio de ventriloquía, ¿no? Yo creo que un novelista, pues como un ventrílocuo o como un imitador de voces, tiene que saber imitar diferentes voces, no vas a estar escribiendo siempre con las mismas voces y los mismos personajes, ¿no? Y en aquel caso, pues en el tiempo de mujeres, tenían que ser 3 chicas con el mismo problema, pero las 3 distintas, ¿no?, que cada una resolviera el problema de una manera distinta, ¿no? El problema al que se enfrentaban era la orfandad súbita, ¿no? En un mundo como era el mundo de los años 70 y principios de los 80, pues todavía vivíamos en una época en la que la mujer, si ahora no está equiparada socialmente en todos los estamentos y en todas las áreas al hombre, imaginaos en aquella época, aún menos, veníamos del franquismo en el que hasta el año 71 la mujer tenía que pedir autorización al marido o al padre para sacarse el pasaporte. O sea, bueno, pues esas chicas jóvenes que sin embargo ya forman parte de una generación que va a ser la generación de la democracia, van a ser vivir en régimen de igualdad con respecto a los hombres, sin embargo su vida pues todavía estaba predeterminada por el hecho de que había un hombre en la familia, que era el padre, ¿no? Y la súbita desaparición del padre hace que cada una de esas chicas
reaccione de una manera distinta ante ese hecho, ¿no? Una va a asumir el papel de autoridad o de guía de la familia, digamos, va a sustituir al padre, y las otras, cada una de ellas va a reaccionar de una manera distinta. Y me interesaba desarrollar las voces precisamente porque al desarrollar las voces también desarrollabas un poco la psicología de los personajes, y eso te permitía explicar cómo cada una de esas reacciones iba a ser distinta. La verdad es que esa es una novela, me sigue gustando mucho esa novela porque tiene mucho humor, y creo que es una de las cosas que más valoro en las novelas, ¿no? O sea, que la novela en la que noto que el novelista, al mismo tiempo que te está contando cosas graves, sabe darle cierto tono ligero cuando corresponde, es una cosa que agradezco. Esa novela está marcada por un hecho que es, igual que te he contado lo de carreteras secundarias, que el comienzo pues ya determina un poco lo que va a ser después. El comienzo del tiempo de mujeres también determina lo que va a ser, porque mezcla dos tonos, ¿no? Que es la tragedia y la risa, ¿no? Porque todo empieza cuando las tres chicas, que son adolescentes, que no saben conducir, van con su madre, que tampoco sabe conducir, a recoger el coche del marido, del padre, que ha quedado aparcado delante de un burdel, que es donde murió el padre, ¿no? Mientras estaba con una prostituta, ¿no? Entonces las tres chicas y la madre se meten dentro del coche, y como la madre es una atolondrada, cree que un coche funciona pues como una lavadora, que le das y va solo, ¿no? Y entonces efectivamente mete la llave y la chica dice, no sé, quita, dale, pum, y de repente el coche sale disparado, y como hay un canal, pues por supuesto el coche va directo al canal, ¿no? Y ahí se empotra el coche en el canal, y ¿estáis bien, hijas? ¿Estáis bien? No, estoy bien. Te parece que tiene una herida, un chichón y tal, y entre tanto salen las prostitutas que están en el burdel, es la hora de la siesta y tal, no están trabajando en ese momento, pero salen porque han oído el accidente y van a ver qué ha pasado, ¿no? Y entonces la madre no sabe qué hacía el coche de su marido ahí, pero las hijas sí que saben, ¿no? Y entonces cuando las hijas son llevadas al burdel, y las putas, que son muy solícitas, empiezan a curarle el chichón a una de ellas, pues las tres chicas se ponen a llorar a la vez, ¿no? Porque en ese momento piensan, ¿cuál de estas mujeres ordinarias, vulgares, pero cariñosas y solícitas, cuál era la que estaba en ese momento en la cama con nuestro padre, mientras nuestro padre decía que estaba en un viaje de negocios, no sé qué, ¿no? Cuando el marido dice que estaba en un viaje de negocios, ya se sabe dónde está. Sobre todo ahora, ¿no? Luego tú también comentabas, que eso lo he leído en algún sitio, que un escritor nunca tiene que ser más listo que la novela, ¿no? Y que no puede introducirse en la novela, ¿no? Yo supongo que te referías ahí al introducirse en la novela en que esté quizá muy presente en la voz o en la manera de contarlo, porque no creo que te refieras, digamos, a las novelas que siempre se han hecho, pero que ahora se hacen más, que es que el propio escritor Pisón se introduzca en la Bueno, en la de novela. repente se ha convertido, eso es como los móviles, Sí, que son sí. una moda pasajera. Pero ahora, efectivamente, todos los novelistas les ha dado por escribir novelas en las que el protagonista tiene el mismo nombre que el novelista, ¿no? Y le pasan cosas, pero el novelista dice, no, pero este señor que se llama como yo, y que es igual que yo, y que está casado y es novelista como yo, y tal, pero no soy yo, ¿no? Y gracias a esto luego se montan congresos de profesores y de críticos literarios que dedican grandes volúmenes a hablar de esa innovación, ¿no? A mí me parece que efectivamente el novelista tiene que mantenerse en un discreto segundo plano. Es decir, que si consigues crear personajes poderosos y coherentes, son ellos los que tienen que vivir, los que tienen que hablar y los que tienen que crecer ante el lector. Y que el novelista pues tiene que ser un poco pudoroso y no intentar aparecer de vez en cuando por ahí para decir, mira qué listo soy, ¿no? Voy a citar ahora una frase de Nabokov, tal. No creo que eso al final lo que hace es perjudicar la propia coherencia narrativa de la novela, porque lo que hace es que el lector queda un poco expulsado de la novela. Es decir, al fin y al cabo un novelista tiene que crear un mundo paralelo en el que uno quede absorbido y atrapado, ¿no? Y si de repente aparece el novelista, él
para decirnos, pues, mirad qué listo soy, que ahora os voy a dar una cita de un libro de Thomas Bernhard, ¿no? No, es que prefiero que las citas de Thomas Bernhard o de Nabokov las des en televisión cuando te entrevisten en Página 2, ¿no? Pero deja que los personajes hablen por sí mismos, déjalos vivir. En realidad, bueno, es un poco la tradición novelística de siempre, es decir, muchos de estos tics posmodernos tienen cierta gracia y cierto interés, y cuando los lees en otros novelistas, pues a veces el juego te puede interesar, pero ya cuando lo lees en 3 o 4 novelistas, pues digamos que empiezas a notarlo como un cliché, ¿no? Y el cliché es otra de las grandes cosas que hay que combatir, ¿no? Cuando es un novelista, digo, es que esto ya está, ¿no? Ya lo conozco en otro, ya sé que es un lugar común que ya lo he visto en otros escritores, mejor esquivarlo, ¿no? En fin, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.